Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virgilio Domínguez Santos. Yo soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy les vengo a impartir y hablar sobre los temas de correlación y regresión de la materia de estadística inferencial de la unidad correspondientes a la unidad 5, ¿no? Esta materia está impartida por nuestro docente Juan Morales. Y bueno, vamos a iniciar con este pequeño mini curso de la materia, ¿no? Y nuestro primer tema que vamos a mirar es correlación. Y bueno, la correlación, ¿no? Nos imparte algunas definiciones que esta nos dicen que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra, ¿no? El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que estuvo en vida en 1857 a 1930, él fue quien lo desarrolló originalmente, ¿no? Y bueno, vamos a ir con las propiedades del coeficiente de correlación lineal R, ¿no? El valor de R siempre está entre -1 y 1, es decir, que es -1 menor que R y R es menor que 1, ¿no? Entonces el valor R no cambia si todos los valores de cualquiera de los variables se convierten en una escala diferente. Eso quiere decir que el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Puedes intercambiar entre los valores de X y el valor de R no sufrirá cambio. O sea que yo puedo invertir, ¿no? Puedo elegir Y primero que X y no cambiaría, ¿no? El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, ¿no? No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo el valor atípico puede afectar su valor de manera drástica, ¿no? Bueno, algunos de los errores comunes en las correlaciones es que el primer error puede ser común, ¿no? Es concluir que la correlación implica casualidad, ¿no? Otro de los errores que provienen de los datos basados en promedios. En los promedios se eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y nuestro tercer error implica que la propiedad de la linealidad, si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo que se dice, vamos a ver nuestro primer ejemplo, que dice que es el tamaño del cerebro e inteligencia, ¿no? De lo que habla, ¿no? Nuestro problema dice así: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. La puntuación del CI de Weisner de un grupo de sujetos, según los datos de Staley y Brain Science, Hand Science and Intelligence Austin in Monogistic Twins, de tramo al Neurology volumen 50 del número 5, ¿no? Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas de los cerebros con los cerebros más grandes son más inteligentes, según, ¿no? Según estos sujetos, ¿no? Este grupo de sujetos. Bueno, aquí tenemos una tablita, ¿no? Que dice que el tamaño del cerebro de centímetros cuadrados y el CI, ¿no? Aquí nos marca todo esto. Bueno, vamos a ir lo que es a Minitab y vamos a ir a aquí en un ejercicio que está precargado. Aquí ya están todas las tablitas. Tenemos una tabla del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y tenemos un coeficiente intelectual, ¿no? Entonces aquí tenemos ya los datos, tenemos aproximadamente 10 datos, ¿no? Que son los que nos tenemos aquí en la tablita: 3, 6, 9, 10. Y ya nomás los pasamos aquí en esta tabla. Bueno, entonces aquí nos pide que nosotros nos dice la pregunta que parece que las personas con más cerebros son más grandes y más inteligentes, y hay una pregunta que dice que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Bueno, vamos a calcular nosotros la correlación, ¿no? Nos vamos a ir a Minitab y vamos a irnos a estadísticas, vamos a seleccionar estadísticas básicas y vamos a irnos aquí a lo que es correlación.
que aquí mismo te lo marca, medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Bueno, es lo que es la correlación. Bueno, vamos a seleccionar nuestras dos variables que tenemos aquí, que es aquí tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Podemos seleccionar los dos, no hay problema, así como había dicho anteriormente en las definiciones, que no afecta nada. Y vamos a ponerlo aquí en opciones y vamos a poner correlación de Pearson y vamos a darle un nivel de confianza del 95, que ya lo marca, y vamos a ponerle que almacenar matriz de correlaciones y vamos a darle en gráficas también, y aquí nos vamos a marcar estadísticas que se muestran en las gráficas y vamos a seleccionar aquí lo que es correlación y valores P, y vamos a seleccionar una presentación de gráfica de matriz que sea completo, ¿no? Y vamos a darle a aceptar, vamos a ver resultados y vamos a poner método, matriz, correlación y tabla de correlación en pareja. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle a aceptar y ya no se nos va a cargar todo, ¿no? Aquí nos marca y nos dice que la correlación en el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos con el coeficiente intelectual, ¿no? Nos marca una gráfica de matriz de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Esta correlación de Pearson nos dice que aquí tenemos una tabla del tamaño del cerebro y una tabla del tamaño del coeficiente intelectual, donde aquí nos marca que R, el intervalo, es de 0.179 y el valor de P de la probabilidad es de 0.620. Bueno, entonces aquí vamos a irnos en lo que es el método y aquí nos marca el tipo de correlación, que es la que seleccionamos en Pearson, el número de filas utilizadas que tenemos aquí, que son 10, y P es la correlación en parejas de Pearson, ¿no? Aquí nos dice. Bueno, vamos a irnos más abajo y aquí ya nos dice las correlaciones que hubo, ¿no? El tamaño del cerebro, que es el coeficiente intelectual, que es la correlación, ¿no?, del 0.179, y aquí nos marca una correlación en parejas de Pearson, ¿no?, que nos muestra que la muestra 1 el coeficiente intelectual y nuestra muestra 2 el tamaño del cerebro en centímetros cuadrados. Aquí nos dice el número de datos, que son 10 de ambos lados, y la correlación que hay entre todo esto, que nos dice que es de 0.179, y también nos marca que nuestro nivel de confianza es del 95 para P, entonces tenemos que es menos 0.58 y alcanza hasta, bueno, nuestro intervalo de confianza, ¿no?, que inicia desde menos 0.508 y alcanza hasta 0.727, ¿no?, nuestro intervalo de confianza para el valor de la correlación en parejas de Pearson, y entonces nuestro valor de Pearson sería 0.620, ¿no? Estos son los datos que yo estoy buscando, nuestra correlación y el valor de Pearson, ¿no? Y aquí ya tendré yo aquí lo que es la correlación, ¿no? Y bueno, aquí el ejercicio nos dice que nosotros tenemos que mostrar si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño y el cerebro de la puntuación del CI. Pues bueno, aquí si es lineal, ¿no? Bueno, vamos a ver. En la gráfica no nos marca que sea una correlación lineal, ¿no? Porque aquí creo que todos están muy disparejos, están fuera. Si ponemos una línea aquí que atraviesa por el medio, nos diría que no es lineal, pero vamos para eso. Vamos a irnos a lo que es estadísticas básicas. Vamos a ir a regresión. Aquí vamos a seleccionar regresión simple. Vamos a darle, bueno, vamos a irnos a asistente, ¿no? Y vamos a darle a lo que es regresión. Vamos a seleccionar, aquí nos marca lo que es una variable de X, número de variables de X, pero nosotros queremos saber lo que es una regresión simple, ¿no?
para ver si es comprobar si es una regresión lineal, ¿no? Bueno, aquí vamos a ponerle lineal. Queremos saber si es lineal. Y vamos a seleccionar, como ya mencionamos anteriormente, una correlación. En las definiciones, una correlación no importa si puedes seleccionar ambas variables. Yo puedo poner coeficiente intelectual en la variable y o viceversamente, así no afecta el valor si yo mezclo los valores con diferentes columnas, ya sea en X o en Y. Y vamos a darle un nivel de significancia al 0.095, que en realidad indica que es el 95%, ¿no? Vamos a darle a aceptar, y aquí nos muestra que la gráfica lineal registrada para el modelo lineal nos dice que y es igual a 9.6668 más 1.121 en X, ¿no? Eso quiere decir que no es una ecuación lineal, ¿no? Que esta describe la relación entre el eje Y y X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el tamaño del cerebro en centímetros cuadrados para un valor de coeficiente intelectual o hallar una configuración intelectual que corresponde a un valor o rango de valores deseados para el tamaño del cerebro en centímetros cuadrados. Bueno, aquí miramos en esta gráfica que no están todos los valores al parejo, ¿no? Y por lo tanto para mí no sería una ecuación lineal. Y aquí se representa más de mejor tamaño, ¿no? Pero esto se está calculando por el método de regresión, ¿no? Pero ahí estamos nosotros mirando que no es una ecuación lineal. Para eso teníamos que nosotros irnos a lo que es la regresión, ¿no? Que no lo debemos de haber visto. Pero en realidad nosotros lo que ocupamos es la correlación, ¿no? Y aquí pues estos son los datos que nosotros queremos, ¿no? Correlación y valor de Pearson. Bueno, entonces, pero eso lo del otro, la gráfica, nada más era para comprobar si era una ecuación lineal, ¿no? Bueno, entonces aquí nos dice que la primera pregunta, pues no hay, se podría decir que no hay evidencia, ¿no? Porque sabemos que la correlación positiva significa que hay un valor. En este caso nuestro eje X aumenta, ¿no? Y la correlación negativa en esta significa que el valor se reduce al otro, ¿no? Bueno, entonces yo aquí diría que pues no hay suficiente evidencia, ¿no? Para que se pueda decir que es una correlación lineal entre ambas, ¿no? Bueno, y también pues parece que nuestra siguiente pregunta nos dice que para qué las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, y pues no creo que sea eso, ¿no? No creo, porque no hay suficiente evidencia para demostrar que esto sea cierto. Y bueno, vamos a ir a otra pregunta, ¿no? El ejercicio del calentamiento global, ¿no? Esto nos dice, el ejercicio nos muestra que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, en este caso por sus siglas denominadas CO2. A continuación se presentan las concentraciones, ¿no? En partes por millón del CO2, o sea del dióxido de carbono, a temperaturas en grados centígrados. Para diferentes años, según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Bueno, esa es nuestra pregunta que nosotros tenemos que responder. Aquí nos muestran nuestros datos del dióxido de carbono. Nos muestra que hay 10 datos del dióxido de carbono, y nos muestra que hay las temperaturas que llegan a tener, ¿no?, ciertos dióxidos de carbono, ¿no?, en grados centígrados, ¿no? En este caso me dice que 314 tiene una temperatura de 13.9, igual el dióxido de carbono de 1317 tiene una temperatura de 14, y así fue variando, ¿no? Bueno, entonces vamos a irnos a lo que es una tablita, ¿no?, de aquí de correlación. Aquí vamos a pasar lo que es todos esos datos de la tabla que nosotros teníamos anteriormente. Aquí todos estos datos vamos a ponerlos en lo que es en la aplicación Minitab,
y vamos a seleccionarlos, ¿no? Vamos a nombrar una variable. En nuestra primera fila le vamos a poner el dióxido de carbono por parte por millón, y en la otra le vamos a poner la temperatura en grados centígrados, ¿no? Aquí vamos a poner todo, a tabular lo que es nuestros 10 datos de cada parte correspondiente, ¿no? Que en este caso sería el dióxido de carbono por parte de millón y temperaturas en grados centígrados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la correlación, ¿no? Vamos a irnos a estadísticas, vamos a seleccionar estadísticas básicas y vamos a irnos a lo que es correlación. Y bueno, aquí vamos a irnos otra vez, vamos a seleccionar las dos variables, vamos a ponerles en opciones, vamos a darle una correlación de Pearson 95%, vamos a almacenar la correlación, vamos a irnos a gráfica, vamos a irnos a correlación y valores de P, ¿no? De valores de Pearson, y vamos a ponerle completo en vez de querer todo eso, ¿no? Y vamos a darle aceptar y vamos a ver resultados. Hay método matriz de correlación y tabla de correlaciones en parejas. Vamos a darle todo eso, seleccionar y demos a aceptar. Y bueno, aquí ya una vez que se carga nos va a mostrar que la correlación del CO2 por parte de millón y temperaturas de grados centígrados. Aquí nos muestra una gráfica de matriz donde nos dice que la parte por millón y temperatura de grados centígrados en la correlación de Pearson. Aquí nos muestra que tenemos aquí las temperaturas que nos marcan los rangos, ¿no? En esta parte de la tabla denominada nos dice que para esta tabla tenemos que es el dióxido de carbono parte por millón. En esta parte se indica lo que es el 320, el 340, el 360, que son los valores que tendríamos un poquito más altos, ¿no? Del dióxido, ¿no? Que son los que están cercanos y lejos, ¿no? Los más altos, ¿no? En este caso aquí se denominan en la columna X, que son nuestra barrita, ¿no? Y en la columna Y se estaría dando lo que es el valor de temperatura en grados centígrados. En este caso viceversa, ¿no? En la tabla que tenemos acá arriba, viceversa, porque la temperatura está en el coeficiente X y aquí tenemos el dióxido de carbono partes por millón en el eje Y, ¿no? Viceversa, ¿no? Y nos da el mismo valor. Podemos tener la gráfica. En la gráfica se puede graficar de diferente manera, como nos muestra aquí en esta gráfica completa, ¿no? Que nos muestra viceversamente la gráfica en diferentes partes y vemos que el resultado es el mismo, ¿no? Que nos da una hipótesis nula del valor de R en 0.892 y el valor de Pearson en 0.001, ¿no? En ambas gráficas nos muestra. Y aquí nos dice que el método es el tipo de correlación de Pearson. Tenemos número de filas utilizadas 10, ¿no? Y la correlación nos dice que es la temperatura, ¿no? En partes por millón, que es igual a 0.892. Y aquí nos marca la correlación en parejas de Pearson, ¿no? Aquí tenemos que nuestra muestra 1 fue la temperatura en grados centígrados y la muestra 2 fue el dióxido de carbono en partes por millón. El número de filas que hubo de datos en ambos datos fueron 10 y la correlación de todo es de 0.892 y nuestros intervalos de confianza de 95% para el valor de Pearson. Inicia con 0.598 y termina en 0.974 y nuestro valor de Pearson es 0.001, ¿no? En este caso estaría dentro de lo que es del rango, ¿no? Porque nos dice que para determinar si hay una correlación nuestros valores tienen que estar entre 1 y menos 1, ¿no? En este caso el valor de Pearson nos dice que están dentro del rango, ¿no? Nuestra correlación también. Y se puede decir que la correlación aquí está dentro del rango, ¿no? Porque es 0.892 y nos dice que para determinar si hay una correlación debe de estar entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces el 0.892 está dentro del rango, entonces podemos contestar nuestra pregunta que nos dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2, ¿no? Eso quiere decir que sí tenemos correlación, ¿no? Aquí le vamos a poner que sí existe evidencia
por suficiente para que haya una relación entre la temperatura y la concentración del CO2, ¿no? Entonces, si hay evidencia, pues, si hay una correlación entonces en esto, porque aquí nos indica en el ejercicio que está dentro del parámetro de -1 a 1. Entonces aquí tenemos nuestra correlación, ¿no? Ahora vamos a irnos a lo que es nuestra siguiente diapositiva y vamos a ir a lo que es la regresión. Bueno, la regresión, en este caso nuestra definición nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, ¿no? Aquí nos marca una ecuación, ¿no?, que nos dice que y es igual a b en b por 0 y más b por 1, ¿no?, en x. Nos dice que la ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa y variable de predicción o variable independiente, ¿no?, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Bueno, seguimos con las definiciones. Bueno, en la siguiente diapositiva nos muestra que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que está modificada. Cuando la otra variable cambia exactamente a una unidad, la pendiente B1 en la ecuación de regresión es representada el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En el diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Bueno, tenemos más definiciones: que para una muestra de datos pareados en x y y, un residuo es la diferencia en un valor y muestrado observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a la y observada menos y predicha igual a y menos y mayor, ¿no? Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si se suma de los cuadrados de los residuos es menor la suma posible, ¿no? Una gráfica de residuos de un diagrama de dispersión de los valores de x y y, la vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada, ¿no? En este caso, si se observa es menos y predicha, ¿no? Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los valores punto de x y y menos y mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, que nos marca, que nos dice que se va a referir a la edad y tamaño de la cintura de hombres. Bueno, aquí nos dice el ejercicio que a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de la cintura. Nos dice que tenemos que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años, ¿no? Aquí nos vamos a Minitab y vamos a seleccionar aquí unos datos, ¿no? Los datos que nos puso en el ejercicio el profesor, pero pues nosotros también podemos practicar con datos aleatorios, ¿no? Bueno, entonces aquí en el ejercicio de la edad de hombres nos marca que hay 40 hombres, ¿no?, como lo marca el ejercicio. Ambos tienen diferentes edades. Hay personas de 58, 22 y así hasta 73 y de 18, ¿no?, como mínimo, yo creo. Y aquí nos dice el tamaño de la cintura de cada hombre, ¿no?, que pueden ser flaquitos o pueden ser chonchitos o no sé. Bueno, el tamaño de la cintura de un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a calcular nosotros? La regresión. Estamos en el tema de regresión. Nosotros vamos a irnos a lo que es estadísticas básicas. Vamos a darle regresión y vamos a darle gráfica de línea ajustada, ¿no? Y vamos a seleccionar en nuestra primer variable la edad del hombre y en nuestra variable x vamos a seleccionar el tamaño de la cintura, ¿no? Y vamos a darle en
tipo de regresión, lineal, gráfica, regular, 4 en 1, ¿no? Vamos a darle en opciones, nivel de confianza 95 y almacenamiento lo vamos a dejar así, ¿no? Vamos a seleccionar el residuo, ¿no? Porque también nos pide el residuo y vamos a darle a aceptar. Bueno, aquí nos pide que nos dice que el tamaño de la cintura, la ecuación de regresión es el tamaño de la cintura del hombre, ¿no? Que es igual a 59.64 más 0.6259 de la edad del hombre, ¿no? Entonces, si tenemos el tamaño de la cintura en centímetros, se puede decir que el hombre se va a representar en 59.64, ¿no? Y la edad del hombre se va a representar en 0.6259. Eso quiere decir que ya tengo mi ecuación, ¿no? El tamaño de la cintura del hombre vale 59.64 y la edad del hombre vale 0.6259 de estas dos columnas, ¿no? Aquí nos va a seleccionar, como yo seleccioné el residuo, aquí nos marca en la tercera columna nos marca el residuo de cada uno de ellos, ¿no? Aquí nos marca, ¿no? En resumen del modelo nos marca que el resumen cuadrado es el 71%, ese nos marca 5.58 y el resumen cuadrado ajustado es el 70.66%, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir al análisis de la varianza, ¿no? Aquí nos dice que la regresión es igual a, que está marcada aquí por esta tablita, que nos dice que GL es 1 y el error es 38, en total nos da 39, ¿no? De GL. Bueno, entonces nos dice que aquí nos marca que la regresión nos marca que vale 2963.20, su error es de 1186.46 y nos da un total de 41.4966, igual del MC. Y bueno, aquí nos marca la siguiente gráfica lineal ajustada, que es el tamaño de la cintura del hombre en centímetros, y nos marca lo que es el 59.64 más 0.6259 de la de hombre. Y aquí nos dice que es la línea, ¿no? De línea ajustada. Aquí miramos que cuántos puntos de la fila de hombres están en el rango, ¿no? Y cuántos se están dispersionando, ¿no? Aquí se puede decir que en nuestra línea ajustada tenemos a las personas que están dentro del rango, ¿no? Que tienen una cintura normal. Son las personas, ¿no? Aquí tenemos en este punto, ¿no? Tenemos una persona de edad de 36 y su tamaño de cintura es de 81.6. Y aquí nos dice que tiene una edad de 54 y el tamaño de cintura es de 92.5. Quiere decir que mientras más mayor seas, más probabilidad tienes de que tu cintura aumente, ¿no? Como aquí tenemos un hombre de 56 años y su tamaño de cintura de 103, ¿no? Es elevada, ¿no? Y aquí el 46 y su tamaño de cintura de 92.4. Bueno, vamos a ver más para abajo, vamos a ver lo que es las gráficas de residuos por tamaño de cintura y centímetros de hombre, ¿no? Entonces tenemos aquí la probabilidad del normal, ¿no? Aquí nos dice que su residuo, nos marca la gráfica de residuo, el porcentaje que es de 1 a 99 y el residuo que es de menos 10 a 10, ¿no? Entonces aquí vamos a tener todos nuestros datos y aquí nos va a marcar lo que es el residuo, ¿no? De la fila 22, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que se generó. Entonces aquí si yo tengo aquí la fila 58, ¿no? La fila 1, tengo un hombre de 58 años con una cintura de 90.6, su residuo me va a marcar que es de menos 5.3. Entonces vamos a buscar lo que es estos, y aquí nos va a marcar de la fila 22, ¿no? Aquí nos dice que la fila 22 el residuo es menos 10.79, ¿no?
con un porcentaje igual a 1.773. Bueno, entonces si buscamos en la fila 22, vamos a buscar ese men que nos dice que su edad es de 29 años y su tamaño de cintura es de 67.9 y su residuo es de menos 10, aquí como lo muestra en la tabla, ¿no? De menos 10.79, pero no nos marca el porcentaje, nos marca el porcentaje en la gráfica. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos un versus, ¿no? Contra un ajuste en la gráfica, ¿no? En este nos dice que el residuo que generamos aquí está marcado de menos 10 a 10 como rango, ¿no? Y el valor ajustado que nosotros tenemos es de 70 a 110. Bueno, entonces aquí nuestro valor ajustado, que nos marcan aquí una linita, el valor ajustado que sería 0, el valor del residuo que estaría dentro del rango, ese es el valor, ¿no? Más ajustado, 0, porque es de menos 10 a 10. Entonces 0 es nuestro valor ajustado, y aquí nosotros vamos a tener de 70 a 110 como valor, ¿no? Que es de una edad promedio, ¿no? Se podría decir, un tamaño de cintura promedio de rango, ¿no? Y aquí nos va a marcar lo que es aquí podemos ver lo que es en la fila 20 tenemos un ajuste de 72.162 con un residuo de menos 6.9617, ¿no? Aquí mientras más esté cerca del ajustado, se puede mirar que está más equilibrado, ¿no? Está más dentro del rango, ¿no? Se puede decir que estas personas están más ajustadas a lo que es su cintura correspondiente a su edad, ¿no? Y ya todas las que están fuera de la línea estarían siendo las personas que están en su edad pero tienen un poquito una cintura más mayor, ¿no? de su edad promedio. Aquí tenemos una gráfica de histograma, ¿no? Y esta nos marca como frecuencia, que es del 0 al 10, y como residuo nos marca el residuo, ¿no? Que es de menos 10 a 10. Aquí tenemos una gráfica que nuestro valor es igual a 2, y esto nos dice que es de menos 11.25 y menos 8.75, que serían los residuos, ¿no? Que estarían dentro de esta gráfica, ¿no? En nuestro valor de la clase 4 estaría del menos 8.75 al menos 6.25, que son las personas que estarían dentro de este rango. Y ya aquí nos marcan la clase 4, igual nos dice que son las personas que están del menos 6.25 al 3.27. Como miramos, tenemos aquí en la clase 10 tenemos el valor de las personas que tienen menos residuo. Esta sería la clase 10, que tenemos de menos 1 a 1.25, y son las personas que estarían más dentro del rango, ¿no? Del valor 0. Como pues podemos ver que de estas 40 personas que nosotros tenemos aquí, solamente 10 están dentro de, ¿no? Ya las otras están dispersionadas, ¿no? Están lejanas a lo que es el valor ajustado, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el residuo contra el orden, ¿no? Aquí tenemos el residuo que marca un rango de con un valor ajustado del menos 10 al 10, ¿no? Y con el 0 como ajustado, ¿no? Y tenemos una orden de observación, ¿no? Aquí ya se representa lo que es esta gráfica de arriba, ¿no? Pero ya con rangos, ¿no? Como si fueras un rango, ¿no? Si va de subida, de bajada, de subida, de bajada, ¿no? Aquí podemos iniciar con la fila 2, ¿no? Que tenemos un residuo de menos 5.3, y de ahí se alcanza la otra fila 3, que es el otro hombre, y ya miramos, ¿no? Cómo se van alejando, ¿no? Y cómo regresa una persona que tenemos que está dentro del parámetro. Y así sucesivamente va en zigzag. Bueno, entonces aquí ya tendríamos lo que nosotros buscamos, ¿no? Ya tendríamos lo que nosotros queremos, que es esto, ¿no? La ecuación de regresión.
para calcularnos que nos pide el ejercicio. Bueno, entonces vamos a ir a lo que es la diapositiva. Aquí nos dice que nosotros tenemos que calcular, ¿no? Bueno, entonces determinemos la ecuación de regresión, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos la ecuación de regresión y ya nos pide que grafiquemos los residuos. Bueno, los residuos aquí están, gráfica de residuos, ya los tenemos, y la predicción en base, ¿no? En esto todavía no lo vamos a tener, pero suponiendo esto, que ya tenemos la ecuación, que el tamaño de la cintura en centímetros de hombre, ¿no? Tamaño de la cintura en centímetros de hombre es igual a 59.64. 59.64, y esto se le va a sumar a lo que es la edad del hombre, ¿no? Bueno, entonces la edad del hombre es equivalente a 0.6259. 0.5269. Ah, no, es 62.59, estaba al revés, confundido. Bueno, entonces este es el valor, ¿no? Lo que calculamos en Minitab. Tenemos una cintura de los hombres de 59.64 y tenemos la edad del hombre, que equivale a 0.6259. Bueno, con esto vamos a calcular lo que es nuestra predicción, que sería nuestra ecuación primero que obtuvimos anteriormente en las definiciones, que sería 59.64. Le vamos a sumar la edad del hombre, que sería 0.6259. A esto le vamos a multiplicar lo que son las predicciones que nos indica aquí, que tenemos que hacer una predicción, ¿no? Entonces aquí vamos a ver.